Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 46. Esta Haftará se lee en simultáneo con la Parashá 46, que en hebreo recibe el nombre de Ekeb y significa las consecuencias. Esta Haftará se encuentra en el libro de Isaías, Yesayahu en hebreo, y corresponde al capítulo 49, al capítulo 50 y al capítulo 51. Y dice así: Escúchenme, Illín. En sus Biblias tal vez diga, escúchenme, islas. La palabra hebrea Illín se refiere a dos cosas, pero que al final, simbólicamente, perdón por la redundancia, significan lo mismo, simbolizan lo mismo, tanto las islas como los perrillos. Las islas están aparte del continente y recuerde lo que dice la Biblia, los perros estarán afuera. Entonces, cuando hablamos de islas y perrillos, hablamos de aquellos que están por fuera del pacto. Entonces, aquí Dios les está hablando para que pongan atención a los que están fuera del pacto. No quiere decir que este texto no sea para nosotros, es para nosotros, pero es interesante que les hacen un llamado a los que están fuera del pacto. ¿Sí? Pero ¿por qué les hace llamado? Para traerlos al pacto. ¿Me hago entender? Y dice así: escúchenme, islas o perrillos, o digámoslo de esta manera, escúchenme los que están afuera y escuchen pueblos lejanos. Yuhei Bajei me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Recuerde que la aljaba es el lugar donde se guardaba las flechas. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me exaltaré. ¿Quién es el siervo aquí? Los escogidos, Israel. Recuerda que el pueblo del Eterno, los escogidos, que está formado tanto por gentiles que el Eterno ha llamado, como personas judías que el Eterno ha llamado, la Biblia dice que de ambos pueblos hará uno. Entonces, no es un Israel físico que está en Medio Oriente, sino el Israel bíblico, digámoslo así, el Israel espiritual. Versículo 4. Pero yo dije, en vano me he cansado y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Yud-Hei Baj-Hei y mi recompensa con mi Elohim. Estas palabras tocan también el corazón de muchos de nosotros. Eh, Hemos visto en nuestra vida dificultades, a veces vemos que los que no están en el camino de Dios como que prosperan y le va bien, en cambio a los que guardan el camino del Eterno parece que todo les saliera mal o con muchas dificultades. Pero aquí hay una promesa muy bonita para cuando a veces te sientas cansado o te sientas que Dios no te está escuchando. Recuerda las palabras que está pronunciando aquí Isaías. Mi recompensa está con mi Dios, con mi Elohim, y mi causa está delante de él. Él no va a dejar sin su justo pago a cada uno de nosotros. Versículo 5. Ahora dice Yud-Hei Baj-Hei,
el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Para qué te está llamando a ti y a mí el Todopoderoso? Para hacer volver a su camino a los que se han desviado. Te invito a que hagas la tarea e investigues cuál es el camino del Todopoderoso. El camino del Eterno son sus mandamientos, sus leyes, su Torá. Recuerda lo que Pablo dijo. Hizo una comparación entre un texto del Nuevo Testamento y un texto del Pacto de los Antiguos, lo que llaman alguno Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Que esos dos nombres últimos, la verdad que no le caben, no me gusta. El Pacto de los Antiguos es mucho mejor. Él hace una comparación cuando en el libro de Deuteronomio dice que dónde está la Torá, que la Torá estaba en el cielo, entonces cómo hacía la gente para subir, por eso Dios bajó la Torá. Y hace una comparación con el Mesías y dice que Mashiach es lo que bajó del cielo. Entonces sabemos que Mashiach es la Torá que bajó del cielo, para aquellos que dicen que la Torá está abolida. Recuerda, Él nos ha llamado a ti y a mí para hacer regresar al camino, a sus mandamientos, a aquellos que, ya sea por convicción propia o porque en su congregación le han enseñado que los mandamientos están abolidos, pues tu misión y mi misión es hacerlos volver al camino, a los mandamientos. Y viene algo bien interesante porque en el texto hebreo está entre paréntesis. Dice así, porque estimado seré a los ojos de Yud-Hei Vah-Hei, y el Elohim mío será mi fuerza. ¿Cómo va a ser cada uno de nosotros estimado por el Eterno? Cuando hagamos la tarea que Él nos ha colocado, hacer regresar al camino. Claro que para hacer regresar al camino, tú y yo debemos estar en el camino. Versículo 6. Dice, tan fácil como me es a mí hacerte a ti mi siervo, me es levantar las tribus de Jacob y a los encerrados de Israel hacer volver. ¿Qué tal si te hubiese mandado hacer luz de los gentiles para hacer mi salvación hasta los confines de la tierra? Es un mandato y este mandato es bien interesante porque aunque aquí dice qué tal, sabemos que cuando el Rey de Reyes resucitó y se le presentó a los apóstoles, él, este qué tal, lo convirtió en un mandato. Le dijo a cada uno de nosotros, id y haced discípulos. Recuerda que un discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. El maestro dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. Entonces, si el maestro no la vino a abolir, ¿por qué algunos que se denominan que son sus discípulos enseñan que la ley está abolida? Interesante, ¿no? Versículo 7. Así ha dicho Yud-Hei Vah-Hei, Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado de la Nefesh. Esta palabra Nefesh significa garganta, vida, en este caso vida, al que es abominado por el gentil, al esclavo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipe y se postrarán por Yud-Hei Vah-Hei, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Qué promesa más linda, porque santo es el Santo de Israel, el cual te escogió a ti y a mí para venir primero a su camino y hacer volver, hacer regresar a otros a su camino. Versículo 8. Así dijo Yud-Hei Vah-Hei, en el tiempo de la reconciliación
te responderé. En el día de la salvación te ayudaré y te guardaré y te daré por Brit Am, o sea, por pacto, por testamento del pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Es interesante esta promesa porque habla de la reconciliación. Cuando Isaías escribió esto y se lo dio a conocer al pueblo, en ese momento era una profecía, pero para ti, para mí, esto también ya se cumplió, porque el día de la reconciliación fue cuando el Rey de Reyes se subió en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Él nos reconcilió con el Eterno a través de su sacrificio y nos dio un Brit Am, un testamento, un pacto del pueblo. Ese pueblo es los que han regresado a su camino, a sus mandamientos y tienen al Rey de Reyes en sus mentes y en sus corazones. Versículo 9. Para que digas a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, revelación. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Aquí seguimos hablando de Mashiach, aunque algunos digan que el Mesías no sacó a ninguno de la cárcel. No está hablando de una cárcel física para cuando alguien comete un delito o es encarcelado injustamente. Está hablando de la cárcel en que nos tiene nuestras transgresiones, nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y de esa cárcel, Él sí nos liberó. Versículo 10. No tendrá hambre ni sed, no los golpeará el sharab. Esta palabra hebrea se refiere a un viento caluroso que hay en Israel en cierta parte del año. Ni el shemesh, ni el sol, porque el merajen, que es una palabra que significa misericordia, porque Él tiene de ellos misericordia. Amén. Esta es una promesa hermosísima. El Todopoderoso tiene de ti y de mí merajen, misericordia. Entonces, gracias a esa misericordia, Él nos va a guiar y nos va a conducir a manantiales de aguas. Recuerda que las aguas representa la palabra de Dios, pero la palabra de vida. No es agua líquida, es palabra de vida. Yo convertiré todos los montes en caminos. Recuerda que los montes se refiere o simboliza las religiones. Y el camino, la ley. Entonces va a convertir las religiones en el verdadero camino del Eterno. Y todas las sendas serán pastizales para ellos. He aquí, estos vendrán de lejos, y aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, que es el sur. Canten Teilín, o sea, canten salmos. Recuerde que los salmos, lamentablemente nosotros los occidentales lo leemos, pero los salmos se cantan. Canten salmos, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpan en Teilín, en cánticos, oh montes, porque Yuhei Bajei consolará a su pueblo. Y de los Anabín, esta palabra Anabín significa mansos, pero no mansos porque sean mensos. Mansos es todo aquel que se ha sometido a la autoridad de Dios, a sus mandamientos. Entonces, se refiere a ti y a mí, que estamos sometidos a la autoridad del Todopoderoso, a sus mandamientos. Le dice que, y de los mansos, de los sometidos a su autoridad, tendrá Rahamín, misericordia. Versículo 14. Pero Sillón dijo, me dejó, Yuhei Bajei, y el Elohim se olvidó de mí. Y aquí él hace una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo, el Eterno, nunca me olvidaré de ti. Uy, qué promesa. Él nunca se va a olvidar de ti ni de mí, aunque
hay situaciones por las cuales tú y yo pasamos con mucha dificultad y a veces nuestra mente nos dice que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Él ha dicho claramente y lo está ratificando aquí, nunca me olvidaré de ti. Amén. He aquí que en las palmas de las manos te tengo grabada. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus devastadores y tus asoladores saldrán de ti. Observa a tu alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti, y aquí hay un juramento del Todopoderoso. Vivo yo, dicho de Yud-Heh Vah-Heh. Cuando encuentres esa expresión vivo yo o vive Yud-Heh Vah-Heh, es un juramento. Y a todos ellos te los pondrás como objetos de oro. Con ellos te adornarás como una novia. Porque así como yo te he dejado devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y se van a alejar los que te tragaban. Recuerda que el juicio entra por casa y aquí el Todopoderoso está diciendo, sí, yo primero te hice juicio, te desbasté, pero después, cuando vea que vuelves al camino, te voy a bendecir. Versículo 20. Y dirán a tus oídos, tus Benei Shikulayik, que es una expresión hebrea que se refiere a los hijos que te han quitado, o sea, los hijos muertos por causa del testimonio. Acuérdate que la Biblia dice que en Apocalipsis 20 dice, y vi las nefesh, las gargantas de los decapitados. Aunque ahí dice almas, yo no he visto ninguna alma decapitada, pero sí sé que cuando te decapitan, van al cuello, a la garganta. Y sabemos que la palabra nefesh significa realmente garganta. Entonces ahí dice, vi la garganta, las gargantas de los decapitados por causa del testimonio. Aquí está hablando de eso. Está hablando, el Eterno no se va a olvidar de ninguno, y mucho menos de los que dieron su vida por causa del Mesías, de la Torá y del testimonio del Mesías. Y sigue diciendo, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me procreó estos? Porque yo había sido Shehulam, o sea, privada de hijos, y estaba Galmudad, sin parientes y desterrada. ¿Quién crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Es la Nueva Jerusalén, que está viendo la multitud. Recuerda Apocalipsis que dice que había visto una multitud de todas las naciones. Y aquí está hablando de eso, de la multitud de naciones que vinieron al camino del Todopoderoso, a su Torá y al testimonio de Yehoshua HaMashiach. Versículo 22. Así dijo Elohim, Yuhei Bajei. He aquí, yo levantaré hacia los gentiles mi mano, y a los pueblos levantaré mi nesh. Esta palabra nes en hebreo la han traducido en sus Biblias como en hebreo moderno. Hay una diferencia entre el hebreo moderno y el hebreo bíblico. En el hebreo moderno, nes significa bandera, pero en el hebreo bíblico antiguo significa poste madero, lo que para ti, para mí es la cruz. Entonces, el versículo 22 está refiriéndose al Mesías. Dice, yo levantaré hacia los gentiles. Es interesante, hacia ti y hacia mí, hacia los gentiles mi madero, o sea, la crucifixión, y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas, serán traídas en hombros. Esto es una promesa hermosa de que Mashiach no solamente dio su vida por el pueblo de Israel, sino por todos los gentiles que vendrían en el futuro a formar parte de ese pueblo que también se llama Israel. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 11 somos injertados en el olivo natural, que es Israel, pero no se refiere al Israel que está en Medio Oriente. Ese Israel, lamentablemente, no es el bíblico. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 23.
Reyes serán los que te crían, y sus princesas te amamantarán. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán. No está hablando de ti ni de mí, está hablando que los reyes y las princesas se van a inclinar es ante Yehoshua HaMashiach. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Toda rodilla se doblará ante él. Por eso hay que mirar cuando el texto cambia de siervo. Primero está hablando del siervo, como dice Isaías, después del pueblo y después de Mashiach. En el texto de Isaías a veces es imperceptible cuando hace el cambio, pero tú y yo debemos estar atentos a esos cambios. Y sigue diciendo, y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Yuhei Bajei, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, si ves, ¿ante quién se van a postrar? Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yehoshua Mashiach. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Yuhei Bajei, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Amén. Promesa hermosa. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Yuhei Bajei, soy tu Moshiach, tu Salvador. Esta palabra Moshiach es Salvador, rescatador. Y tu Goel, Redentor, el fuerte de Jacob. Uno de los apelativos para nuestro Rey de Reyes, Yehoshua Mashiach, al que tú conociste como Jesucristo, es, él es Goel Umoshiach, o sea, él es nuestro Redentor, él es nuestro Señor, y Moshiach, Salvador. Aleluya. Capítulo 50. Así dijo Yuhei Bajei, ¿dónde está el Sefer Keritub? Esta expresión hebrea Sefer Keritub es lo que conocemos como carta de divorcio. También se puede leer como texto de rompimiento. Entonces el Eterno pregunta, ¿dónde está la carta de divorcio, el texto donde rompimos de su madre, que yo le di a ella cuando Shilatiyat, que significa cuando me divorcié? O sea, el Eterno está preguntando, ¿dónde está la carta de divorcio que yo le di? Recuerde que el Eterno se había divorciado tanto de Israel como de Judá. Y la Biblia nos habla de que ahora los que regresemos al camino de la Torá, defendamos el Evangelio, tengamos al Mesías en nuestro corazón, somos la novia. Por eso el Evangelio habla de un nuevo matrimonio, habla de la cena de las bodas del Cordero. Y aquí el Eterno está preguntando por esa carta de divorcio y dice así, hace una segunda pregunta. ¿Y a cuál de mis acreedores fue que los vendí? ¿A quién nos vendió el Eterno? No, Él no nos vendió. Son sus iniquidades los que lo vendieron. Interesante. Él no nos vendió. Fueron nuestros pecados, nuestras transgresiones, lo que nos vendieron. O sea, nosotros mismos, por la dureza del corazón, nos vendimos. Y sus rebeliones, que fue repudiada su madre. Interesante. Porque cuando vine, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder, no hay en mí poder para salvar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Esta es una referencia, todo el judaísmo sabe que aquí se está refiriendo cuando él abrió el mar en dos. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Todavía está hablando acerca de Egipto y el juicio que hizo sobre Egipto. Versículo 4.
Adonai Elohim, el juicio y el señorío, me dará leshon limudí, lenguaje de enseñanza. Recuerda lo que dice el Evangelio, id y hacer discípulos. O sea, nosotros podemos hacer discípulos en el momento que el Todopoderoso nos da leshon limudín, que es un lenguaje de enseñanza. ¿Enseñanza de qué? De su Torá, de su Evangelio, o sea, de su camino. Para saber laúd, para saber fortalecer al cansado. Esa es nuestra misión. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuchen conforme a los limudín, o sea, a la enseñanza. Adonai Elohim me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Estas palabras se tienen que quedar grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando el Eterno te habla, no endurezcas tu corazón. Mira que aquí está diciendo, Adonai Elohim me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y así lo dice el Evangelio. Si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Versículo 6. Mi espalda natatín, que significa daré. Mi espalda daré a los que me azotaran, y mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro del insulto y escupitajo. Aquí es una profecía acerca del sufrimiento de nuestro rey. Recuerda que él fue objeto de oprobio, lo escupieron, lo golpearon, y él está diciendo, y no le di la espalda, se mantuvo como varón, varón de varones, porque Adonai Elohim me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como Cajayamish, como tierra seca, y sé que no seré avergonzado. Disponible está de mí el Mashdik, o sea, el que me da la razón. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y aquí, Adonai Elohim, recuerda, es el rey y juez. Cuando encuentres ese es el señorío del juicio, el rey y el juez. He aquí, el rey y el juez me ayudará. Aquí está hablando Mashiach. ¿Quién es el que me va a condenar? He aquí, todos ellos serán como ropa que envejece, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Yud-Hei Vah-Hei y escucha la voz de su siervo? Sigue hablando Mashiach. El que anda en tinieblas y carece de Noga. Esta palabra hebrea Noga se refiere a esa luz tenue, una luz pero es muy tenue. Eso, entonces dice, el que anda en tinieblas y carece de luz tenue, confíe en el nombre de Yuhei Bajei y apóyese en su Elohim. He aquí que todos ustedes encienden su propio fuego. Cuando recuerda que los hijos de Aarón llevaron su propio fuego y el Eterno los rechazó. Aquí nos está hablando también. Y eso pasa en la mayoría de religiones. Cada uno arma su propia religión. Dice, aquí todos ellos encienden su propio fuego y se rodean de sus llamas. Anden a la luz de su fuego, no en el de ustedes, el de nosotros mismos, sino el del fuego del Eterno. Recuerda que el Todopoderoso derramó fuego en el tabernáculo y ese era el que había que usar, pero los hijos de Aarón llevaron el propio fuego extraño. Aquí está hablando de eso. Y eso lo vemos hoy en las iglesias. A veces vemos unos espectáculos que de verdad nos deberían dar vergüenza ajena. Salen con unas barbaridades que parecen que estuvieran adorando una deidad pagana o sirviendo a una deidad pagana. Continuemos. Y dice así, anden a la luz de su fuego, del fuego del Eterno. Recuerda que el fuego simboliza lo incorruptible y también el juicio.
y de las llamas de fuego que enciendes. De mi mano les vendrá esto, en angustia serán sepultados. Bien interesante porque si nosotros andamos en nuestro propio fuego y no en el fuego del eterno, vamos a ser sepultados en nuestras angustias. ¿Cómo se debe leer eso? Moriremos en nuestros pecados. Te lo voy a repetir. Si seguimos insistiendo en las comunidades religiosas en andar en nuestro propio fuego y no en el fuego del eterno, entonces vamos a morir en nuestros pecados. Capítulo 51. Shimu Elai, que significa escúchenme, los que siguen la sede, la justicia, Mevakshei, que significa buscadores de. Entonces te lo voy a leer nuevamente. Escúchenme los que siguen la justicia, buscadores de Yud Hei Vav Hei. Somos buscadores del Eterno. Tú y yo somos buscadores del Eterno. Hagámonos esa pregunta. Observa detenidamente la roca. ¿Quién es la roca? Mashiach. Entonces dice, observa detenidamente la roca de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron extraídos. Interesante. Observa detenidamente a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Esto es simbólico. Porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Recuerda lo que dice el Evangelio. Si sois de Mashiach, ciertamente descendencia de Abraham sois. O sea que la palabra hijos y descendientes no solamente se refiere a los que se paren, sino a aquellos que obedecen la palabra de Dios, su camino. Y sigue diciendo, Ki Nihan, porque consolará. Recuerda que hace 8 días estábamos hablando de la palabra consolación, que no es que cuando alguien está triste, no se debe entender desde el punto de vista occidental, si alguien está triste es consolado. Consolar es volver a como estuvimos en la época de Adán y Eva. Entonces aquí dice, porque consolará, porque nos restaurará a ese estado. Yuhei Bajei, a Sion. Recuerda que Sion estamos hablando del mundo por venir, no a la montaña que hoy hay en Israel. Y sigue diciendo, Nihan, consolar, restaurar todas sus soledades y cambiará su desierto como el Edén. Eso está profetizado en Apocalipsis 22. Y en su soledad, en huerto de Yud-Hei Baj-Hei, se hallará en ella melodía y gozo, exaltación y voces de cánticos. Estén atentos a mí, pueblo mío, y escúchenme, nación mía. Y aquí hay una expresión hebrea muy bonita. Kit Torah, meitit tetse, que significa, porque una Torah de mí saldrá. Eso lo encontramos en Isaías 2:3. Ahí dice que saldrá un Netzer. Y mire la comparación. Ese Netzer es Mashiach. Entonces, si está diciendo, de mí saldrá un Netzer y es Mashiach, y está diciendo, porque una Torah saldrá de mí y esa Torah es Mashiach, eso nos ratifica que Mashiach es la Torah que bajó del cielo. Un mishpatí y mi debido proceso, luz de los pueblos. A la mano está mi justicia, ya salió mi salvación. Todas estas profecías ya están cumplidas para nosotros. Pues la gran mayoría. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar de pronto unas que están en el libro de Apocalipsis 20, 21, 22. Y sigue diciendo, a la mano está mi justicia, ya salió mi salvación por semilla. ¿Quién es esa semilla? Mashiach. Serán defendidos los pueblos. Los perrillos, o sea, los que están afuera. ¿Se acuerda cómo arrancamos nosotros esta tará con la palabra Iyín?
en hebreo, que es islas perrillos, que al final significa los que están afuera, los que están por fuera del pacto. Entonces dice, los perrillos me esperarán a mí. O sea, los gentiles me esperarán a mí. ¿Quién es ese mí? Mashiach. En esta época era una profecía. Hoy tú y yo éramos esas islas, esos perrillos que estábamos afuera. Lo esperábamos y Él nos llamó y ahora estamos en sus manos y nadie nos va a apartar de sus manos, como Él lo dice en el Evangelio. Y a mi semilla esperarán. La semilla, recuerda, es Mashiach. Y a mi semilla esperarán de vuelta. ¿De qué está hablando? De la segunda venida. Esta es una profecía. Mire, hay algo bien interesante y me sorprende que el judaísmo, que conoce mejor el hebreo que tú y que yo, porque han nacido en el idioma, se han criado en el idioma, no son capaces de ver en este versículo las dos venidas de Mashiach, porque ahí está diciendo, y a mi semilla esperarán de vuelta. Si alguien dice de vuelta es porque ya vino una vez, o sea, pongámosle lógica al asunto. Aquí está profetizado las dos venidas de nuestro Rey y Salvador. Y aún así, el pueblo judío apenas está esperándolo por primera vez. La verdad que es triste ver cómo ellos que se les dio esta revelación y que la tienen ahí desde que nacieron, no son capaces de ver la segunda venida de nuestro Rey Salvador. Y nosotros, los que estábamos afuera, como tenemos un corazón más enseñable y de pronto tenemos la capacidad de escuchar, hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón a nuestro Rey. Por eso es que esa justicia que está en la mano de Él, a ti y a mí, hoy nos ha llegado. Amén. Alcen a los cielos sus ojos y miren abajo la tierra, porque los cielos, como el humo, se desharán y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerá sus moradores. Pero mi salvación, Leolán y Heyer, será para siempre y mi justicia no perecerá. ¿Qué es la justicia? En hebreo hay dos palabras para justicia, Sedek, que es la que aparece aquí, y Sedakat. Sede es la justicia de acuerdo a la Torá. Y lo quiero dejar muy claro, porque aquí el texto lo dice claramente, dice, mi sede, mi justicia de acuerdo a la Torá no perecerá. Y hago ese énfasis porque lamentablemente los que estaban afuera, que Mashiach les ha abierto el camino para que vengan, están enseñando que ya la ley está abolida, que esos son rituales, que ya no hay que hacerlo, que ahora estamos bajo la gracia y eso ya nos deja que podemos comer marranito, que pueden, y una serie de cosas. Pues aquí la palabra está hablando, mi justicia, pero esta sede es justicia por la Torá, permanecerá. Y esto fue escrito en el año 700 antes de la venida de Mashiach. Y él dice que permanecerá, permanecerá por siempre y para siempre. Para aquellos que dicen que la Torá está abolida. Versículo 7. Escúchenme los que conocen Sedec. No todo el mundo conoce Sedec, la justicia por la Torá. Pueblo en cuyo corazón está mi Torá. ¿Sí ves? Lo voy a volver, te lo voy a leer en español. Diría de esta manera, escúchenme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mis mandamientos, mi ley. Pregunta, al escuchar tú esto, ¿de verdad no te inquieta un poco que el que te enseñó que la ley está abolida, al escuchar hoy la voz de Dios a través del libro de Isaías, esto no te inquieta, no te hace pensar, no, pero ¿cómo así? Sí, ¿cómo mi pastor me enseña que la ley está abolida si aquí
el versículo 7 me está diciendo que el pueblo en cuyo corazón está mi ley, mis mandamientos. Algo está pasando, algo aquí no cuadra. Y en verdad espero que el poder de lo alto te esté inquietando. Y sigue diciendo la palabra de Dios. No duden ante el oprobio del hombre. No echen para atrás por sus blasfemias. Aunque los demás te digan, y no te judaizaste, ahora primero te lavaron el cerebro en la iglesia cristiana y ahora te judaizaste. Pues aquí hay unas palabras de aliento. El Eterno te dice que si has venido a la Torá y al Evangelio, no dudes. A esos oprobios no le prestes atención y no te eches para atrás. Te dice Yud-Hei Vah-Hei en este día. Versículo 8. Porque como vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi Sedec, mi justicia de acuerdo a la Torá, recuerda, Sedec, justicia de acuerdo a la Torá. Esa justicia, Leolán y Hele, perdón, Leolán y Tijeya, que significa permanecerá, ¿sí? Por tiempo indefinido. Mi justicia, de acuerdo a la Torá, va a permanecer por tiempo indefinido. Y mi salvación por todas las generaciones. Uri, Uri, que dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Yud-Hei Vah-Hei. Uri, despierta, como los días del Queden de la eternidad, en las generaciones pasadas. ¿No fue tu brazo el que quebrantó a Rahab? Rahab es una palabra hebrea para Egipto. Recuerda que fue la mano porosa la mano porosa y el brazo poroso del Eterno quien sacó a su pueblo de Egipto e hizo maravillas en Egipto. Entonces dice, ¿no fue tu brazo el que quebrantó a Rahab, entiéndase Egipto, en pedazos? Tú quien atravesó el cocodrilo. No, acuérdese que el cocodrilo es símbolo de Egipto porque había muchos en el Nilo. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? O sea, al mar también se le dice el abismo. Él abrió el mar en dos, secó por en medio de las dos columnas de agua para que el pueblo pasara. El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos, para que los comprados por precio de Yud-Hei Vah-Hei vuelvan a Sión cantando y gozo eterno habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el lamento huirán. Anoji, Anoji Hud, yo, yo soy tu menajem, tu consolador. Recuerda, consolador o consuelo es volver al estado que tuvo el ser humano cuando fue creado Adán y Eva por primera vez. O sea, esa primera creación que era perfecta, eso significa consolar en hebreo. No lo recuerda. Muchas palabras que en español significan una cosa, en la mentalidad hebrea significan otra cosa, como es la palabra consuelo, como es la palabra maldición. Entonces, aquí está diciendo yo, el Eterno, yo soy tu consolador, entiéndase, yo soy el que te vuelvo al estado inicial. ¿Quién eres tú para que tengas temor de un Enosh, o sea, de un hombre débil, de un ser humano común y corriente que no tiene Torah? Enosh es un hombre que no tiene Torah, que es mortal, y de un Ben Adán que es como Eno. Y ya te has olvidado de Yud-Hei Vah-Hei, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige?
Les está recordando cuando ellos eran en Egipto latigados. Recuerden que cuando fue Moisés delante de Faraón, les dijo, bueno, están muy ociosos, ahora les voy a doblar el trabajo, o sea, los afligieron. Y aquí el Eterno les está haciendo memoria de eso a sus escogidos y le está diciendo, ¿y dónde están aquellos que afligieron a tus padres? ¿Dónde están? Versículo 14. Se apresuró el que Soed, palabra hebrea que significa divaga. O sea, se apresuró el que divaga, o sea, el remanente, para liberarse. Y no morirá en la destrucción ni les faltará su pan. No solamente es el alimento, está hablando también, recuerda que el pan simboliza la palabra de Dios. Porque yo soy Yuhei Bajei tu Elohim, que tranquilizó el mar cuando se alborotaban sus olas, cuyo nombre es Yud-Hei Bajei Esbaot. Y aquí hay una profecía espectacular. No sé si la acabas de captar. Te lo voy a volver a leer. Yo soy Yud-Hei Bajei tu Elohim, que tranquilizó el mar cuando se alborotaban sus olas. ¿Quién es el único que tiene poder para tranquilizar las olas del mar? Dios. Lo hablo para los hermanos cristianos que están viendo este video. Solo el Todopoderoso tiene poder para tranquilizar las olas. ¿Recuerdas en el Evangelio quién tranquilizó las olas? Estaban en la barca los discípulos y Mashiach, y el mar estaba embravecido y todos los apóstoles, pero asustadísimos, y Mashiach allá tranquilo, durmiendo, y vienen los apóstoles y lo despiertan y dicen, Maestro, ¿no ves que nos ahogamos, nos hundimos? Y él se paró y regañó al viento y al mar. Y la Biblia nos dice que hubo una paz en el viento y en el mar. ¿Eso qué te dice? Si el versículo 15 te está diciendo que solo el Todopoderoso puede hacer eso, eso no te lleva a pensar que Yehoshua HaMashiach no es el hijo como tú lo piensas, el junior, sino que es el mismo eterno hecho carne. Te invito a que lo pienses. Continuemos. Y yo pondré mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te cubriré para extender los cielos y fundamentos de la tierra. Y diciendo a Sión, a mí atá, pueblo mío eres tú. Estas palabras son para ti, para mí. A mí atá, pueblo mío eres tú, dice el Señor. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Yuhei Bajei, esa mano, la copa de su furor, el cieno de la copa del aturdimiento bebiste hasta acabarla. Está hablando de juicio y está hablando a su pueblo. Recuerda lo que dice Apocalipsis. El juicio entra por casa. Los primeros que vamos a ser juzgados somos tú y yo, porque a nosotros se nos fue dada la revelación. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te ha acontecido. ¿Quién se adolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te va a restaurar? Tus hijos desmayaron, se acostaron en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Yud-Hei Bajei, de la reprensión del Elohim tuyo. Por tanto, escucha esto, humillada, ebria y no de vino. ¿Se acuerda que el libro Apocalipsis habla de esa Babilonia que se embriagó y embriagó a los demás pueblos? Se refiere literalmente a embriagarse con algo que no es la palabra de Dios. El vino significa doctrina.
Te lo voy a repetir. Cuando dice que se embriagó, tenemos que ir al libro Apocalipsis, donde encontramos la Babilonia que se ha embriagado. Y ese embriaguez no se refiere al vino literalmente, sino a doctrinas. Recuerda, el vino en la Biblia representa doctrinas. Entonces dice así, dice que se ha embriagado y no de vino. ¿De qué se embriagaron? De doctrinas. Y no solamente en el pasado, hoy se sigue la comunidad de creyentes embriagando de doctrinas. Y no hay sino que ver las 48.000 denominaciones de creyentes, que cada uno tiene una doctrina diferente y todos dicen que son de sana doctrina. Continuemos. O amar, así dijo tu Señor, Yuhei Bajei, tu Elohim, quien contiende por su pueblo. He aquí, yo tomaré de tu mano la copa de aturdimiento, el cieno de la copa de mi furor. Nunca más lo beberás. Y aquí le está hablando, después del juicio que entró por casa, le está hablando a los que quedaron del juicio porque nunca se torcieron del camino del Eterno. Y sigue diciendo de la siguiente manera, nunca más lo beberás y la pondré en la mano de los que te enferman. ¿Quiénes son los que te enferman? Los que están afuera con todas las otras doctrinas, que dijeron a tu nefesh, a tu garganta, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espalda como tierra y como camino para los que pasan. Esta es la haftará del día de hoy. Es bastante extensa. Te invito a que vuelvas a ver este video nuevamente. Pero es una haftará preciosísima porque nos está hablando de profecías que para esa época eran profecías, para nosotros ya están cumplidas, pero nos está hablando también de que esta palabra la debemos atender el pueblo del Todopoderoso. Tú y yo que hemos sido llamados por el Eterno. Él nos ha revelado su camino. La Torá que bajó del cielo nos reveló su camino. Él dice en el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sus mandamientos están vigentes y no están abolidos como lamentablemente te han enseñado hasta este día. El Eterno te bendiga.